Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y una disculpa por no empezar puntuales, pero por cuestiones de logística tuvimos que esperar un momento. Les agradezco estar aquí en el Portal del Diezmo, que es sede de la Dirección de Cultura del municipio de San Juan del Río, Querétaro. Dicha dirección está a cargo de la licenciada Aleida Andrés Ibarra, a la cual desde luego agradecemos el apoyo que brinda a la asociación Promuseo Histórico San Juan del Río, Querétaro, para la realización de eventos culturales. Hay que recordar que la Asociación Promuseo Histórico tiene como misión que San Juan del Río cuente con un museo para difundir y divulgar su patrimonio cultural. También mandamos un saludo afectuoso a los que nos siguen en las redes sociales. En esta ocasión, como ya lo conocen ustedes, contamos con la presencia del jefe de Patrimonio Cultural y cronista de San Juan del Río, Querétaro, Ubaldo Neptalí Sáenz Bárcenas. Sus líneas de trabajo han sido los estudios de la historia, cultura, tradiciones y costumbres, sobre los que ha publicado libros y artículos de divulgación en revistas y medios impresos. Ha elaborado guiones y curadurías de exposiciones temporales. Es miembro de Cronistas Municipales del Estado de Querétaro, socio del Consejo Nacional de Estudios del Camino Real de Tierra Adentro y desde luego fundador de Promuseo Histórico San Juan del Río, Querétaro. El día de hoy la conferencia tiene como título A 160 años de Maximiliano en San Juan del Río, Querétaro. Lo recibimos con un caluroso aplauso y cedo los micrófonos a la fecha. Hola, gracias a todos por esperar. Disculpen, pero se fue la luz a la mera hora y estaba a punto de guardar la presentación y de imprimir mi disertación. Entonces tardó un momento y en lo que se restauran todos los sistemas, fue por eso, Por lo menos deben de pasar cosas, pasan, pero bueno, ya aquí estamos finalmente y quise pasarles ese video cortito de la biografía de Maximiliano para que podamos darnos una ubicación en lo que fue su época en México, que fue pues el segundo imperio mexicano. Ustedes saben que a partir de la independencia, después de 300 años de gobierno virreinal, vino la independencia de México en 1821 y a partir de ahí nace el primer imperio mexicano como emperador con Agustín de Iturbide, que a su caída y fusilamiento viene después una transformación de México que se convierte en la República. Y desde entonces conocemos a México como la República Mexicana, los Estados Unidos mexicanos. Y hasta 1863 es cuando viene a proponerse una monarquía, una restauración de una monarquía, es decir, la continuación del imperio mexicano con un segundo emperador, por eso se llama segundo imperio, y le proponen el trono a Maximiliano de Habsburgo, un pues noble extranjero austriaco, para que venga a gobernar un país americano, en este caso México. Y de ahí pues bueno, viene toda una historia de un efímero imperio que casi duró 3 años, pero hoy nos trae precisamente que ayer, el 15 de agosto, se cumplieron los 160 años de la primera visita de Maximiliano, de 2 veces que estuvo aquí. Maximiliano de Habsburgo pues tenía que conocer un país que no sabía nada de él, más que de oídas, de lo que le contaban tanto los mexicanos que iban para allá, como algunos extranjeros que habían venido a México y habían regresado para platicarle pues, en general cómo era. Pero realmente pues él llega a Veracruz, llega en mayo de aquel año 1864 y pues llega directamente a lo que es el Palacio Nacional. De hecho hay muchas curiosidades que ahorita no voy a abundar, pero hasta tuvo que dormirse en una mesa de billar porque las chinches lo estaban picoteando en la cama en Palacio Nacional. La situación de México era desastrosa. Obviamente Benito Juárez ya había huido siendo presidente de México
hacia el norte y pasó por San Juan del Río antes de que llegara aquí Maximiliano. Esa también ya hemos hablado. Hay una casa en la que intentó quedarse aquí en esa huida, no se lo permitieron, se quedó en otra y después se fue, ¿no? Y al regreso volvió a quedarse en otra casa. Pero en esa ida de Juárez, o huida, y luego al regreso, fue el ínter del Segundo Imperio. Y entonces, pues Maximiliano decide conocer el país que iba a gobernar. Hizo un total de 6 viajes dentro del territorio nacional. El primero que decidió hacer fue a Querétaro. Hay un mito también de que dicen que aquí vino con su esposa Carlota y a Querétaro no, nunca vino para acá la emperatriz Carlota, nunca, vino él solo. Y vamos a hacer la relatoría de los hechos que él fue haciendo para llegar a San Juan del Río y finalmente a Querétaro en ese primer viaje que hizo. Hizo a otros lugares, es pues bien recordado, digámoslo así, bien tomado en cuenta por algunas obras también que hizo, tanto de asistencia social como emisión de decretos, de proclamas, etcétera, en los lugares, pueblos, villas o ciudades en las que estuvo. No así en las que no estuvo. En las que no estuvo, pues casualmente la gente lo odia, ¿no? Es un usurpador, es un traidor, es un extranjero, viva Juárez, para acabar pronto. Y en lugares como Querétaro, por la ruta que tuvo en 2 ocasiones de estar viniendo a Querétaro, pues tuvo cierta gracia, por decirle así, y cierto respeto, toda vez que era un emperador mexicano. El que haya sido extranjero no le quita nada de haber tenido un cargo como gobernante de México. No se puede tomar en consideración que haya sido un presidente de la nación, porque no era un presidente, era un emperador, era un monarca, pero formó parte de los gobernantes en la historia del país. Entonces, en ese sentido, pues tiene una historia que para muchos es buena, para otros es mala, y no deberíamos de hablar de Maximiliano, ¿no? Hasta promonárquico me han tachado. No me importa, hay que hablar de la verdad, porque la gente tiene derecho a saber la verdad sobre todas las etapas de la historia de México, sobre todo los que somos mexicanos, desde luego, y una obligación como cronista e investigador es precisamente eso, que ustedes conozcan lo que aconteció. Cada quien tomará su partido, yo no vengo a decirles quién fue el bueno y el malo, simplemente vengo a hablarles de lo que aconteció en San Juan del Río, en esa época del Segundo Imperio. Aquí sí vino un segundo emperador de México, pues, y ya lo vieron, hasta fue muerto en el estado de Querétaro. Bueno, como les dije, hizo un total de 6 viajes Maximiliano. Quería explorar el país, que era desconocido totalmente para él y para la emperatriz, pero la emperatriz Carlota tenía una legalidad. En ausencia de su esposo, desde el Palacio Nacional, en este caso desde la capital del país, después el castillo de Chapultepec, ella estaba legalmente facultada para gobernar por ausencia del emperador, toda vez que era emperatriz. Que eso no se dio siempre en todas las monarquías, pero aquí en México sí se dio, a razón de que ella podía gobernar por un lado y el emperador también por donde anduviera. Eso era importante porque no quedaba la capital de México sin gobierno. Mientras él andaba conociendo y dictando, a lo mejor dándose cuenta de cómo era el país y dictando algunas leyes o haciendo proyectos de ley, ella finalmente se dedicaba a gobernar. Por eso salió también en ese video, pues, que la Roja, la emperatriz Carlota, gobernaba como emperatriz regente que lo era. Y hay una crónica del primer viaje de Maximiliano, como lo hay del segundo. Hoy exclusivamente me voy a referir al primer viaje. Bueno, les voy a ir hablando sobre las imágenes que vemos, porque esta que ustedes ven es el retrato oficial del emperador Maximiliano como segundo emperador de México. Tan así que la corona que está puesta ahí a su lado sobre un cojín, más los cetros y demás bastones de mando, son del Imperio Mexicano, no son del Imperio de Austria, porque él no fue emperador, no fue emperador austríaco, fue archiduque. Aquí sí fue emperador. Esa corona y ese cetro y los bastones de mando indican de dónde es el monarca, y es de México. Todo lo demás, la figura, pues obviamente es europea, ¿no? El mantón con bisón, con piel de bisón, etcétera, etcétera, y sus blasones y demás que lo hacen notar como un monarca importante.
Estas fotografías, recordemos, realmente a partir de que llega Maximiliano a México inicia el proceso fotográfico en el país, es decir, no había cámaras fotográficas, no había fotógrafos en México, y desde Europa él trae propiamente, introduce la cámara fotográfica y empieza a hacer las primeras tomas de los lugares por donde va en México. Y esta es una de ellas, que es una foto, digamos, de estudio, realmente es una carta de visitas, se les llamaba, un tipo postalitas chiquitas, donde pues se fotografiaba al emperador en cada tanto, ¿no? Y hay otras que está en algunas locaciones, digamos, en campos, en el Palacio de Chapultepec, en Palacio Nacional, montado a caballo, etcétera, etcétera. El castillo de Chapultepec, esta es una fotografía de François Aubert, que fue un francés, un fotógrafo especializado que después llegó, después de que Maximiliano estuvo aquí, él llegó expresamente para fotografiar las vistas de México. Y él toma, por encargo de la emperatriz, esta fotografía en julio de 1865 para obsequiarla a Maximiliano en su cumpleaños 33. Hoy es de la colección del Museo Royal de la Mer, de la historia de la Armada, de la historia militar de Bruselas, Bélgica, ¿no? Nada más que ahí está en francés. Y así era en la época en que vivían los emperadores en el castillo de Chapultepec. Abajo, de hecho, va el acueducto de Chapultepec, el que llevaba agua a la Ciudad de México. La foto del matrimonio, obviamente había que tener tanto fotografías como retratos por separado de los emperadores como juntos del matrimonio imperial o de la pareja imperial. En trajes de día, esta no fue en México, fue allá en Austria, posterior a la boda de Carlota, que ya era una princesa de Bélgica, con el archiduque Maximiliano de Habsburgo. Los carruajes, es importante, si ustedes tienen la oportunidad de ir a la Ciudad de México y les gustan los museos, dense una vuelta al castillo de Chapultepec, que es nuestro Museo Nacional de Historia, y ahí hay dos carruajes, bueno, de hecho hay tres. Está la carroza, la imperial, dorada, y hay un carruaje, una diligencia oscura que utilizó Benito Juárez en su huida al interior del país. Este era un carruaje de uso diario del emperador, es decir, para transportarse en corto en la Ciudad de México, más que nada del castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, a la catedral y otra vez a castillo de Chapultepec, y así se movía, ¿no? Era pequeño, muy austero, etcétera, etcétera. Y estaba esta preciosidad que era usada solo en eventos muy importantes, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una entronización, una coronación, un desfile de la independencia, por ejemplo, etcétera. Casi no lo usó Maximiliano porque ni tiempo le dio. Pues en menos de 3 años, pues, ¿qué podía festejar? A lo mejor nada más la independencia de México, que sí la festejó, pero para eso no usó que no fue hecho en México, fue traído de Europa, para uso de los emperadores. Está en exposición ahí en el castillo de Chapultepec. Y está otro negro que a lo mejor va a salir más adelante, no recuerdo. Les voy a leer el proceso de cómo fue la llegada de Maximiliano a San Juan del Río desde la salida que tuvo de la capital del país. Maximiliano subió a su carruaje, que en este caso debe de haber sido algo parecido a el de uso diario, aunque yo pienso que un poco más reforzado. Imagínense, en ese tiempo no había obviamente automóviles, no había otra forma de moverse en los caminos más que a caballo, en mula, caminando, y pues el emperador en carruaje, y quien lo tuviera, ¿no? Pues que necesariamente serían personas ricas, para andar por los caminos que no eran pavimentados, que eran gran mayoría de terracería, y algunos tramos de esos caminos de empedrado. Imagínense, sin amortiguadores, sin nada, entre lodo, entre lluvia, entre caca de animales, desbarrancos, etcétera, etcétera. Eso debe haber sido desastroso, cansadísimo, termina uno ahí todo torcido, etcétera, etcétera. Bueno, pues subió a su carruaje y con cochero y lacayo inició su primer viaje al interior del país, que lo hizo del 4 de agosto al 30 de octubre de 1864. O sea, se echó
casi 3 meses, ¿no? Agosto, septiembre y octubre, acompañado de un séquito de personalidades. El primero de ellos, su consejero de Estado, el austriaco Sebastian Scherzen-Lechner. También iba acompañado por Ángel Iglesias y Domínguez, el doctor, que era su médico de cabecera. Aparte era mexicano, Ángel Iglesias y Domínguez, pero aparte de ser o fungir a veces como su médico, era su secretario del gabinete. También venían Raigosa, su chambelán, Noriega, su escribiente. Viajaba con su médico, que ese sí es el oficial que traía desde Europa. Su médico de cabecera, el austriaco, doctor Federico Semmeleder, como en su encargado de vinos, porque traía un encargado de vinos y manjares, que era también su mayordomo, el mayordomo Wenich, que era de Viena, un vienés, y a 2 cocineros galos, lacayos y galopines que iban en otras 2 diligencias. Ahí llevamos un carruaje y otras 2 diligencias con el resto de, digámoslo así, la servidumbre. El cochero de Maximiliano, de algunos hay fotografías, de algunos no, en cartas de visita, que sí, como les digo, se llamaban las fotografías. En este caso, el cochero de Maximiliano, que es una carta de visita de 1864, que está en el Museo Nacional de Historia. Bueno, según nos relatan las crónicas de este viaje, del primer viaje de Maximiliano a Querétaro, el camino estaba vigilado por la guarnición francesa. ¿Y por qué estaba vigilado? Precisamente porque quien andaba fugitivo y estaba buscándolo la policía o la guardia era Benito Juárez, que aunque él se decía y se asumía como presidente de la nación mexicana, no lo era, toda vez que ya se había nombrado a un emperador. Él cargó, se dice, el archivo de la nación en una diligencia y emprendió la huida de madrugada desde la Ciudad de México, andando por caminos para que nadie lo viera. Llega a San Juan del Río, pasa aquí unas horas en la noche, se sigue hasta San Luis Potosí sin parar, y luego así total llega hasta Chihuahua, y esa es otra historia. Pero para entenderlo, por eso estaba la guarnición francesa cuidando sobre todo o vigilando el Camino Real, porque a partir del Camino Real todos los caminos tenían entrada o salida al mismo camino, todos tenían que pasar por aquí. De otra manera tendrían que irse a campo traviesa, y eso era en caballo. Yo no sé si Benito Juárez montaba, a lo mejor sí, pero era muy aventurado irse incluso a caballo, porque era delatado, podía ser delatado por la gente, podía ser apresado y la historia hubiera cambiado. Bueno, la guarnición francesa estaba vigilando el camino, especialmente entre México y San Juan del Río. Era el camino seguro por lo mismo, pero desde luego había escolta. Tras el coche imperial cabalgaba un escuadrón de cazadores de África al mando de Charles Joseph Loisel, que era el comandante francés del gabinete militar, y también 2 escuadrones de la Guardia Militar comandados por Miguel López, que era un nativo poblano y que era además jefe del regimiento de la emperatriz. En este viaje, los eventos sociales eran los que iban a ensalzar o a levantar al emperador para caer de la gracia del pueblo. Es decir, tenía que juntarse y bailar, ¿no? Hacer banquetes, ir a la iglesia, etcétera, donde hubiera el populacho, la gente del pueblo, para que lo quisiera y lo adoptara como su gobernante. Desde luego con la clase alta, porque eran las de la lana y eran los que le podían ayudar en un país que estaba quebrado, porque llegó a un país quebrado, de hecho endeudado, le debía México un montón de dinero a Francia. De hecho, por eso fue la intervención francesa y por eso fue la imposición de Maximiliano como segundo emperador, porque no podía pagar ya a México las deudas que tenía con Francia. Entonces Francia realmente toma el país como cobrándose, ¿no? Ese fue el meollo de todo este asunto. Bueno, entonces
va a Querétaro y la primera visita de Maximiliano está relatada así. Esta es la guarnición francesa. La guarnición francesa tenía o estaba en un cuartel que así se nombró y así aparece incluso en mapas de San Juan del Río de 1864 y 65. Ese cuartel francés o de la Guardia Francesa estaba en un terreno que todavía existe y todavía es terreno, en medio de la manzana que da entre la Avenida Juárez a 27 de septiembre y Cuauhtémoc, justo atrás de la expresidencia municipal y el Templo de Santo Domingo. Ahí estuvo el cuartel francés militar. Por eso se explica que en el camino pues había guardia francesa y que había de haber un cuartel francés desde la Ciudad de México hasta el pueblo más grande y próximo hacia el norte, y ese era San Juan del Río. No había otro más importante. Por eso en San Juan del Río había otro cuartel, y desde luego ya después Querétaro y de ahí para allá. Esta es una fotografía de la Guardia Francesa. Podemos ver cómo eran los guardias franceses, que no necesariamente eran nacidos en Francia, sino también eran mexicanos que estaban adscritos al lo que era como hoy el ejército mexicano, ¿no? Pero era la Guardia Francesa, cómo eran sus uniformes, algunas armas, el estilo de la época. Charles Joseph Loyson, jefe del gabinete militar de Maximiliano, es una fotografía del Museo Nacional de Historia. El coronel Miguel López, el que les dije que nació en Puebla, que era el jefe del regimiento de la Emperatriz, para que lo vayan ubicando, güerito y todo, pero era mexicano, poblano. Y bueno, fue el lunes, ayer que estuvimos martes, casi le atinábamos. El lunes 15 de agosto de 1864 llegó Maximiliano a San Juan del Río. Entró a la hacienda del Cazadero, que ya era la primer ganadería de toros bravos fundada en todo México hacia el año 1794, que es finales del siglo XVIII. Ahí llega a la hacienda El Cazadero. Eso que vemos es el Camino Real. Si lo vemos desde abajo, llega al Cazadero y de ahí por la Puerta de Palmillas llega a Las Palmillas, que aquí no está señalado pero está aquí, pasa por lado de Paso de Mata y se mete de lleno a San Juan del Río. Cuando llega al Cazadero, esta es la vista aérea de la hacienda del Cazadero. Su dueño, el señor Manuel de la Peña, les obsequia a él y a su comitiva un coleadero, que el coleadero es como una charreada, para acabar pronto. También le obsequia una corrida de toros y el almuerzo, por supuesto. Llegan temprano, más o menos 11 de la mañana, y se queda ahí más o menos como hasta la 1, que es cuando almuerzan, y entonces emprenden el convoy para llegar finalmente al pueblo a la ciudad de San Juan del Río, porque San Juan del Río ya era ciudad para entonces, ya tenía ese nombramiento. A las 3 de la tarde hace su entrada de lleno a la ciudad de San Juan del Río, vestido con traje de ranchero, montado en caballo jaiseado al estilo del país, o sea, de México. Este es otro general de lo que hoy es el casco de la hacienda de Cazadero, que le acaban de vender a un particular. Esta es una pintura de cómo el emperador montaba a caballo. Él tenía 2 caballos, un azabache y un blanco. Y al decir vestía al estilo del país, era pues de ranchero. Todavía no existía el traje de charro, que se le asume a él también la invención del traje de charro, el origen del traje de charro. Ese no es el tema hoy, lo hemos hablado en las conferencias de charrería, pero en otra oportunidad se los platicaré. Pero el sombrero, el saco, chamarra, como la chaqueta de gamuza, ¿no? El pantalón con chaparrera, la bota, él impuso esa moda del nuevo ranchero, digamos, pues a su nivel, ¿no? Bueno, le comentan que San Juan del Río es un Querétaro en miniatura. Tal como en la capital, en la época colonial, la población sacó provecho de las minas de plata de Guanajuato, que dieron origen a un pingüe negocio de transportes.
y al igual que Querétaro, San Juan del Río, la pequeña ciudad vive de la crianza de ganado y de la agricultura, también de la alfarería, de la curtiduría de pieles y de las manufacturas textiles, principalmente de manta. Esta ilustración es un dibujo que salió publicado en el diario, el periódico que se llama francés Le Monde Illustré, El Mundo Ilustrado. Y si se fijan, es interesante porque ese periódico publicaba o ilustraba también de a oídas. Hagan de cuenta que yo de aquí mando un telegrama, ¿no?, a Francia explicando cómo llegó Maximiliano y lo que vieron desde el Cerro Pedregoso. Vieron a San Juan y entonces vieron que tenía un panteón, que tenía varias iglesias, que tenía un río y un acueducto. A ver si se ve el indicador. Bueno, aquí arriba de su lado derecho, ese es el Cerro Pedregoso y ahí están guardias franceses bajando. Este es el camino real. Hoy es la autopista 57 en ese tramo, que serían las comunidades de Palma de Romero y San Francisco, si las ubican. Viniendo allí para acá es pasando las barbacoas de las Palmillas, siguen de este lado Palma de Romero, que por ahí de hecho se puede entrar y llega uno al nuevo parque industrial directamente y a la avenida Tecnológico. Y por este lado está San Francisco, que San Francisco, esa comunidad está en medio de los dos carriles de la autopista 57. Entonces bajan y desde ahí Maximiliano vio San Juan del Río. Y fue un suplicio bajar, esa bajada llena de piedras, por eso se llama Cerro Pedregoso. Ahí iban, yo creo que así como una martinera, un chasqueado. Bueno, llegan y si ven aquí, bueno, no lo puedo acercar más, pero aquí está el Panteón de la Santa Veracruz y la Capilla del Calvario. Se ven los arcos del columbario del cementerio. Aquí, 1, 2, 3, 4. Aquí está la iglesia y aquí está la barda de arcos invertidos del museo. Aquí, este es el Panteón 1 que está junto al río. Si se fijan, está desfasado. No pintaron el puente de la historia, que eso es lo chistoso. Pero sí pintaron el acueducto, que aquí tiene varios arcos y está roto. Ese acueducto existió, nada más que no estaba allá. Estaba de este lado y el panteón estaba de este lado donde está el acueducto. Esos arcos del acueducto estaban más o menos en donde hoy está el colegio, ¿cómo se llama? Nuevo Hidalgo, el Santiago, perdón, que está ahí por McDonald's, y cruzaba para Las Peñitas. Y llegando a Las Peñitas ya iba por las paredes de Las Peñitas hasta llegar a la fuente de aquí del Sacromonte. Fue demolido cuando hicieron la carretera, todo completito. No solo él nos los ilustra ahí, sino un embajador de Rusia que vino en el siglo XIX, habla de que él lo vio y dijo: tiene como Querétaro un acueducto con varios arcos, es más largo que el de Querétaro, pero es más bajito. Aquí hay una casa de campaña y algunos otros guardias franceses en la orilla del río, tanto de un lado como el otro, y ciudadanos. Hay nopales, hay palo bobo, que es este árbol que está aquí, igual que este, y el palo bobo es ese árbol grande que da unas flores blancas que anda por el campo. Eso nos habla también de la fauna, de la flora que vieron aquí. Las iglesias, obviamente, con muchas torres, muchas cúpulas, el beaterio, ahí está la espadaña del beaterio, y los cerros. Este es el cerro gordo, aquí se ve, y el cerro grande. Y ese día estaba nublado cuando alguien dibujó esto, porque esta es una nube de lluvia. Maximiliano con sombrero mexicano y catalejo bajo el brazo. Fotografía, carta de visita en Querétaro, 2 de mayo del 67, poco antes de que lo fusilaran. Está en el Museo Nacional de Historia. Bueno, llega a San Juan del Río. El prefecto imperial que les recibe fue don Manuel Domínguez, que el prefecto era lo que hoy es el presidente municipal. Don Manuel Domínguez lo recibe, jefe supremo de numerosos funcionarios, o sea, el ayuntamiento, la administración municipal, obviamente todos los funcionarios fueron y lo recibieron.
Un joven médico era este señor Manuel Domínguez, era doctor, estaba joven, era más o menos de la edad de Maximiliano para entonces, unos 32, 33 años, que se pasó del Partido Liberal al del Imperio, obviamente le convenía, siendo muy popular en causa de ayudas humanitarias para los pobladores de San Juan del Río. Por eso fue famoso. Infinidad de personas a pie y a caballo salieron a recibir al emperador, algunas hasta los límites del departamento de San Juan del Río, porque entonces no era un municipio, sino era un departamento del estado de Querétaro. La mayor parte de la gente lo aguardaban a la entrada de la población, en la venta de San Cayetano. La venta de San Cayetano era una construcción como la venta que hoy está ahí frente a Liverpool, pero de este lado, donde hoy está la Kimberly Clark de México. Ahí estuvo otra venta, la de San Cayetano. De ahí viene el nombre de la colonia San Cayetano, Infonavit San Cayetano, etcétera, etcétera. No creen que fue en honor al santo propiamente, sino tienen un antecedente histórico. Fue en honor a esa venta, que de ella no quedó nada, pero era la entrada formal, digamos, a la ciudad. Ahí lo reciben y ahí ya se baja. Lo aclaman con entusiasmo, se pueden imaginar que le aplauden, viva el emperador, y a lo mejor le echan pétalos de flores, etcétera, y a lo mejor hasta cohetes. Maximiliano entonces se baja del caballo y se sube a una carreta abierta que le tenían preparada. Las calles, propiamente el Camino Real o la Calle Real, que hoy es la Avenida Juárez, para que se lo vayan imaginando desde allá, hasta la casa del coronel Luis Larrauri, que es la que vemos en la fotografía, perfectamente creo que lo ubican, ahí vendían pastes y otras cosas, está una casa como de empeño, no sé de qué es. Ahí vivía el coronel Luis Larrauri y ahí le prepararon su alojamiento sobre la Calle Real. Son formadas entonces por una valla la calle, que forman la guarnición francesa y la Guardia Civil. En todo el tránsito el gentío ocupa los balcones, las azoteas y las ventanas y le arrojan flores. Las mujeres, sobre todo, lo saludan agitando pañuelos blancos y gritando entusiastas vivas al emperador. Maximiliano llega a su alojamiento, donde cambia de traje, se quita lo ranchero. Seguidamente, ¿qué se puso? Pues un traje negro, ¿no? Seguidamente se dirige a la parroquia de San Juan Bautista. Le acompañan el prefecto político, los miembros del ayuntamiento, demás autoridades locales, su chambelán y 2 ayudantes en órdenes. Un numeroso contingente del pueblo sigue al emperador detrás y va y escucha un Te Deum en la parroquia. Luego sale y se regresa a el alojamiento que le habían preparado, que es esta casa. La parroquia de San Juan Bautista, que valga comentar, como siempre les digo, acá en la Plaza Independencia del lado norte hay 2 templos principales. Uno es la parroquia de San Juan Bautista y otro es el santuario de Guadalupe, que es el que vemos en la foto. Desde tiempos antiguos esta fue la parroquia de españoles, y el otro templo, que no tiene estas grandes torres, fue el templo de los naturales. Hoy este es el santuario de Guadalupe y el otro de los naturales regresó a su origen, la parroquia de San Juan Bautista, en donde estuvo Maximiliano. Para ese entonces se le llamó la parroquia, que era este templo. Entonces ahí entró, ahí escuchó el Te Deum y de ahí mismo salió. Esta foto es un acercamiento de una que les voy a enseñar más ampliada, del exconvento de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que así oficialmente se consagró, lo que le decimos Santo Domingo, para acabar pronto. Esa parte que ustedes ven en la fotografía es lo que era el exconvento, que cuando vino Maximiliano ya estaba en poder civil, y ya desde entonces ya eran oficinas del gobierno local, es decir, ya habían sacado al clero con las leyes de reforma de Benito Juárez y se lo dan al gobierno local. Desde ahí es propiedad del municipio de San Juan del Río. Y si ven ustedes, continúa la entrada con un arco a un atrio, que hoy es el atrio del templo de Santo Domingo, y afuera había un tejandón, ¿no? Un puesto.
y vemos árboles y vemos el Cerro de la Venta y parte de la torre del Templo de Santo Domingo. En este plano, que incluye al cuartel francés, como se los mencioné, que es a las espaldas de Santo Domingo, es de 1864. Aquí está marcado con la A, como aquí en la lista, que vienen en francés, pero aquí está el A, que es el cuartel, el B, Santo Domingo. Todo ese terreno todavía existe, baldío, pero tiene dueño. Aquí está en esta cruz una iglesia que es el Señor del Sacromonte, que está aquí enfrente. Aquí está el portal del diezmo. Esta es la plaza, que hoy es la Plaza de la Independencia, ahí no tenía nombre, era un simple terreno que tenía usted se ponía ahí el domingo el mercado, el baratillo. Y aquí la parroquia. Y esto era acá el puente de la historia, el río San Juan, desde luego, la isla del río San Juan, la venta, etc. Eso era San Juan del Río, viniendo de México, como dice ahí, y yendo a Querétaro. Eso era el pequeño pueblo de San Juan del Río entonces. Pero después hubo otro, yo lo puse más adelante, que ya viene coloreado, ya viene con los nombres antiguos de las calles, de hecho de ahí los sabemos, y viene por cuarteles separado. Este es el patio del exconvento de Santo Domingo, la antigua presidencia municipal, y esta no es tan antigua aunque parezca, de hecho está muy tétrica, parece más el Museo de la Muerte que otra cosa, pero no lo es. Este es de los años 50 del siglo pasado. Ya creo que ya lo arreglaron, ¿verdad? Ya ustedes ven, es lo mismo, nada más que bien arregladito. El Hospital de San Juan de Dios está aquí. ¿Por qué? Porque él hizo algunas obras de caridad y de beneficencia para el pueblo de San Juan del Río. Voy a continuar. A las 5 de la tarde del 15 de agosto se dirigió al convento de Santo Domingo para asistir a una comida con que él mismo le obsequiaba la guarnición francesa, porque ese día se conmemoraba el cumpleaños del emperador de Francia, Napoleón III. En ese banquete se congregó toda la oficialidad y una parte de la tropa del ejército franco-mexicano, más o menos unas 400 personas, en este patio, que bueno, no sé cómo le harían, pero ahí cupieron las 400 personas. El emperador y esa oficialidad se colocaron en una mesa elevada, es decir, los oficiales y él en una mesa elevada y los demás abajo alrededor. Al entrar, se le saludó con el grito ritual de ¡Viva el emperador! Ocupó su puesto en la mesa a mitad de la comida, se levantó y brindó por Luis Napoleón, emperador de Francia. Realizó un brindis que fue acogido por una explosión de vivas y aplausos, y transmitido además de forma inmediata por telégrafo al general Bazaine, que estaba en México, en el Palacio Nacional. Un sargento francés brindó por el emperador mexicano a nombre de sus camaradas. Lo sabemos todo esto porque él escribía cartas a la emperatriz Carlota de todo lo que hacía a manera casi de diario. A veces escribía 2 días después, 1 día, 3 días después. De hecho, todo esto lo escribió en una carta más tarde, estando en Querétaro, donde le informó de todo esto que estamos sabiendo ahorita, de cómo, la descripción de cómo entró, lo que hizo, dónde fue. Casi saboreamos lo que comió, casi olemos los aromas del momento, casi sentimos las piedras del carruaje. Eso es interesante. Bueno, fue descrita esta entrada por él mismo en esa carta que le envió a su esposa Carlota el 20 de agosto de 1864 desde Querétaro. Es decir, pasaron 5 días para informarle de todo esto que estamos hoy nosotros leyendo. Le dijo: en la tarde llegamos a San Juan del Río, pequeña ciudad muy deliciosa, en una llanura maravillosa. La recepción fue tan cordial que sería difícil describirla. San Juan es una segunda Orizaba por su belleza, cordialidad y ánimo despierto de sus habitantes. Anoche tuve un gran banquete con todos los oficiales franco-mexicanos y 300 soldados. Llevé uniforme con el cordón de la Legión de Honor. Gracias a Dios, mis 2 brindis
uno al emperador de Francia y otro al ejército, logré perfectamente hablarlo en español. O sea, le dice eso y bueno, si lo habló bien o no, él lo dice. A lo mejor le aplaudieron pues obviamente porque era el emperador, no tanto porque le hayan entendido. Hablé desde un estrado elevado, muy lento y en voz alta, de modo que toda la muchedumbre me escuchó y entendió bien. El entusiasmo de los franceses fue indescriptible. Yo creo que ellos fueron los únicos que le entendieron. Anterior a esta carta, el martes 16 de agosto, si nos regresamos 4 días, es decir, al siguiente día de que se fue de aquí, Maximiliano acudió a escuelas, a la cárcel y al hospital de San Juan de Dios. Me voy a tener aquí tantito para que lo comprendamos mejor. Todo el mundo le decimos el Jesucito, allá en el Jesucito, voy al Jesucito, ahí va a ser la misa del Jesucito y todo, y no es el Jesucito. Una cosa es la capilla del Jesucito de la Portería, que es solo este pedazo que ustedes ven aquí, de aquí hasta aquí, y de fondo nada más esto. Y se dice de la Portería porque era la puerta de acceso al convento y al hospital de San Juan de Dios. Por ahí tenían que entrar todos los enfermos y salir, y igual los clérigos y todo quien tuviera la intención de entrar al hospital o al convento, que era muy raro, solo entraban pues los enfermos, porque era un hospital. Y de acá donde dice hospital hasta el fraccionamiento que se llama el Campanario. El Campanario se llama, antes de la Comercial Mexicana, bueno, la Comer. Todo eso era el ex convento y hospital de San Juan de Dios. Hoy lo tiene la UAC con la Facultad de Artes. Y el gran templo que vemos a la derecha es lo más importante de todo eso. El templo de San Juan de Dios. Que si no lo conocen, aunque no sean católicos, vayan solo los domingos porque hay misas. El resto de la semana está cerrado. Lo que sí está abierto diario es la capilla del Jesucito de la Portería. No son lo mismo. Y luego todo ese tramo donde está ese fraccionamiento del Campanario, la Comer, y luego sigue el cementerio, el Panteón 1 hasta el río, todo eso era del convento de San Juan de Dios. De hecho, el Panteón 1 era el camposanto del convento. Después, con las leyes de reforma, que se crean los panteones civiles, vienen a tomar ese por estar más a las afueras y a la orilla de la ciudad, para que no nos enfermáramos nosotros, nos enfermáramos como si hubiera vivido en esta época. Bueno, la población no se enfermase de todo lo que salía en las iglesias, porque ahí los enterraban. Así surgen los panteones. Y atrás de todo eso, hacia el Paso de los Guzmán, está el fraccionamiento Las Huertas. Y se llama así porque eran las huertas del convento de San Juan de Dios. Y todos esos terrenos de San Juan de Dios llegaban casi hasta el Paso de los Guzmán actual. Ayuntamiento se llamaba Calle del Olvido. Era la única callecita, que era más bien un camino de Sacasamilpas y huertas de San Juan de Dios, lo que dividía al convento del resto de la ciudad para acá. Bueno, ahí llegó, y ahí Maximiliano, el 16 de agosto, es decir, al otro día de que llegó, fue y distribuyó gratificaciones a varios niños adelantados en la única escuela que había en San Juan. El hospital quedó satisfecho cuando lo vio por su aseo y su cuidado, y señaló una pensión de 40 pesos mensuales a una anciana que se llamaba Petra Mancilla, quien hacía todo el servicio de limpieza del hospital por afición y sin cobrar. Y aquí una parte importante a destacar. Es un miembro de su comitiva el que se encarga de tomar las primeras fotografías reconocibles de la ciudad de San Juan del Río. Esta es la primera. Hay un atado, literalmente el atado son 18 fotos que están atadas con un iscle, que fueron las primeras que tomó Maximiliano en México. De esas 18, son entre 11 y 18. La mayoría son de campos, donde no se distingue, es decir, no se reconoce dónde fueron tomadas, no tienen un título ni demás, pudieron haber sido en cualquier campo dentro de todo el camino.
pero las únicas reconocibles son alrededor de 6. De esas 6, 2 son de San Juan del Río, que esta es la primera. Abajo, obviamente, está bien señalada, dice calle Principales, San Juan del Río. Es la avenida Juárez. Si ustedes van de aquí a Santo Domingo, bueno, ahí se ve el fondo, el Cerro de la Venta, a la derecha el convento y templo de Santo Domingo, y a la izquierda, bueno, al centro, al fondo, en los arcos, lo que fue el Mesón de la Unión, que después fue, bueno, lo conocemos como la empacadora Tepeyac, que hace enlatados de carnitas y demás. Luego fue una fábrica de medias Dorian Gray, Canon, Mills y no sé qué, y hoy es una bodega de muebles perteneciente a unos españoles que no podemos pasar nadie por abajo porque está a punto de derrumbarse. Ya lo ubicaron, ¿no? Bueno, triste caso, porque en uno de esos se nos va otro monumento histórico por no arreglarlo, pero bueno. Y si se fijan, es serpenteante la avenida Juárez, porque la mayoría de las calles del centro histórico, de hecho toda la ciudad está hacia abajo, está hacia el río, y todas sus calles eran arroyos que daban al río, y siguen dando al río. Hoy llovió. Si se fijan o hacen un estudio así, cuando llueve, vengan a ver por dónde se va el agua, y son los arroyos antiguos. Hoy corre por abajo y por arriba, y en 5 minutos deja de llover, que dejó de llover, ya no hay agua porque ya toda llegó al río. Bueno, ahí se ve perfecto. Y aparte estaban empedrando, pero solo empedraron hasta la casa donde se quedó Maximiliano, que está de este lado, no se ve. Y enfrente, esta casa tiene en la herrería los monogramas del emperador, la M y W con la I en el centro y la corona del Imperio Mexicano, que significa Maximiliano Emperador I, ¿no? Esta es otra, que es una casa india en el barrio de la Cruz o sus inmediaciones, porque fotografiaba cómo vivían los mexicanos, cómo eran sus casas, ¿no? Que realmente esta es una choza casa, paredes sí de adobe, pero los techos de materiales perecederos, bajitas, etcétera, etcétera. Bueno, por la tarde del siguiente día, el 16 de agosto, o sea, un día como hoy, hace 160 años, convida a su mesa al prefecto, a los miembros del ayuntamiento, a autoridades locales, a empleados del gobierno, a 5 jueces indígenas de los pueblos inmediatos. Esos pueblos inmediatos eran el barrio de la Cruz, San Pedro Huacatlán, San Sebastián de las Barrancas y los barrios de aquí, que era San Isidro, el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, pues nada más, son 5. Esos son los más antiguos, de hecho, los barrios y los pueblos. De ahí, aparte de varios particulares, que los varios particulares pues eran los pudientes, la gente rica de aquí, y señoras, desde luego. Por la noche, antes de acudir al baile que le tienen dispuesto, visita una escuela especial que le fascina. Ahorita vamos a ver el tipo de escuela que no era. Esta escuela está organizada exclusivamente para adultos, fíjense, para adultos. Peculiaridad que le parece acertada en un país donde gran parte de la población no sabe ni leer ni escribir. Maximiliano habló largamente con el maestro y los alumnos, y lo ponen entre comillas, quedando muy contento con los progresos que advierte. ¿Saben dónde era esa escuela? La cárcel. Y en la cárcel, al haber puros adultos y puros hombres, había un maestro de los mismos reos que les enseñó a leer y a escribir. Y pues si tenían toda la vida ahí o todo el día para hacerlo, pues quiero pensar que eran muy aplicados, ¿no? Y entonces, después habla de cómo le da incluso apoyo al maestro y los felicita y demás, y hace mejoras, sigue haciendo mejoras. Bueno, en el festejo de la noche, Maximiliano baila con la cuadrilla de honor con la hermana del prefecto. Se retira a las 9 de la noche y el baile continuó solo hasta las 11 de la noche porque el salón está continuo a la casa de su alojamiento, es decir, para que lo dejen dormir. Que esta es una ilustración de un posible baile, como pudo haber sido en San Juan, no creo que tan pomposo como se ve ahí, pero pues en la época lo marca, y esto es más como para el Palacio de Chapultepec, Castillo.
La lista de honores y gastos que hizo en San Juan del Río en esos 2 días fue lo siguiente: otorgó la Cruz de Guadalupe para el prefecto, le dio la medalla de honor con pensión perpetua a un artesano honrado, más de 1,000 pesos en limosnas, 200 pesos a la Sociedad de San Carlos, entre otros. La Sociedad de San Carlos se empezó a fundar en ciudades grandes o importantes, con señoras, sobre todo, de familias pudientes. Esta Sociedad de San Carlos la fundó Carlota en México para beneficencia, y en San Juan ya había una cuando llegó Maximiliano. Todo esto tiene que ver con los honores que le hicieron a Carlota antes de que llegaran incluso ellos a México, que la Plaza de la Emperatriz, que el busto de la Emperatriz en el monumento que le hicieron, que hizo el monumento a la Independencia aquí en el jardín, en la Plaza de Independencia, que el cetro de oro, que muchas cosas, ¿no? Que los retratos en el Salón de Cabildo, etcétera, etcétera. Fundaron o formaron esa Sociedad de San Carlos en San Juan del Río. Entonces Maximiliano les da 200 pesos como apoyo para que sigan haciendo obras de beneficencia o caridad. Bueno, de San Juan del Río se va Maximiliano ese día, el 16 de agosto, con su convoy a las 5 de la mañana, ya del 17 de agosto de 1864. Hay una segunda visita que hizo, que no voy a hablar ahorita de ella, porque nos vamos a echar más tiempo y está más triste. Entonces, lo vamos muy triste, desolada la cosa. Pues vuelve a venir después de 2 años con una situación muy difícil y va directamente al patíbulo, al Cerro de las Campanas. Entonces, los pasamos rápido. Miren que, datos del nombre completo de la emperatriz Carlota: María Carlota Amalia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia, Coburgo y Orleans, Borbón, 2 Sicilias y de Habsburgo Lorena. Nació en 1840 y murió en 1927, más de 80 años, la mayoría de esos en estado perturbado. Y sus títulos nobiliarios de la emperatriz eran estos: princesa de Bélgica, Lorena y Hungría, archiduquesa de Austria, condesa de Habsburgo, virreina consorte de Lombardo Veneto en Italia y emperatriz consorte de México, cabeza del Segundo Imperio Mexicano. Ella tenía más títulos nobiliarios que su marido. Bueno, a ver si... esto ya lo vimos. Ahí está, lo voy a dejar con esta, que es nuestra Plaza Independencia, la foto más antigua que existe de ella, con el monumento que le erigieron a la emperatriz, que después ella pidió que se dedicara a la independencia de México, es decir, rechazó ese honor, y por eso se la debemos a una extranjera, la Plaza Independencia con ese nombre, y el águila sobre esa columna en lugar de su busto, que simboliza la libertad de los mexicanos. Y ya estamos prontos a las fiestas patrias, y también este tema tiene que ver precisamente con ese sentido de patriotismo que extranjeros tuvieron con nuestro país, que esto da obviamente para mucha controversia y mucho debate entre los que están en pro de una cosa y en contra de la otra. Mi intención no es eso, sino simplemente decir la verdad y de lo que pasó aquí en nuestra ciudad, que esta es una parte pues importante, y que todo esto no pudo haber sido si no fuéramos el centro de todos los caminos, el curso de todos los caminos, gracias al Camino Real de Tierra Adentro, por el que San Juan del Río es Patrimonio Mundial por la UNESCO desde hace 14 años. Muchas gracias. Antes de, si hay alguna pregunta, porque la vayan pensando, quiero mencionar que aquí tenemos un capelo enfrente que tiene 3 piezas en exhibición que van a poder ver al finalizar. Cuando terminemos el evento van a poder pasar. Se trata de una ballesta. Todos los 3 son de la época. Un centavo, una moneda del Imperio Mexicano de 1864 de cobre, y una, maestro, me fue quiero decir bala, pero pues finalmente es una bala. Granada de obús. Una granada de obús, que el obús es más pequeño que un cañón, es como un mediano, no es tampoco tan corto, y es de la época,
que nos hizo favor de prestarlos el maestro aquí presente, Gustavo Morales Tapia, a quien quiero entregar un reconocimiento por su colaboración, y nos va a dejar aquí en el archivo histórico para exposición una semana. Maestro, se nos acabó de pasar. Bueno, voy a leerlo. El cronista de San Juan del Río Querétaro otorga el presente reconocimiento al maestro Gustavo Morales Tapia por su colaboración con el préstamo para exhibición de piezas de su colección privada referentes a la época del Segundo Imperio Mexicano. Portal del Diezmo de San Juan del Río Querétaro, 16 de agosto del año 2024. Con estima y gratitud, su servidor Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas. Y si hay alguna pregunta, con todo gusto, ¿sí? A ver si le pasan allá al joven que levante la mano, o para que lo vean. Bueno, ahí después. Gracias por la conferencia, estuvo muy bonita. Tenía una pregunta. Bueno, dicen que Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas, pero también se dice que huyó hacia El Salvador. ¿Usted qué opina al respecto? Gracias. Bueno, eso de que dicen que murió en el Cerro de las Campanas, pues no dicen, fue real. Si dicen, están diciendo lo correcto. Y eso de que huyó a El Salvador y demás, pues son leyendas urbanas que se generaron a raíz de la masonería y de que entre masones no se matan y de cosas así. Y yo les digo leyendas urbanas que se han convertido en parte de la historia, pero que no superponen a la historia verdadera, ¿no? Si hubo un juicio, en Querétaro, perfecto, lo sabemos, hubo un juicio sumario a Maximiliano sin su presencia, y a Miramón y a Mejía con presencia, y al final van a ser fusilados en el Cerro de las Campanas. Se los llevan a los tres, intercambia su lugar Maximiliano, que estaba en medio, y se lo da a Miramón, que Miramón ya había sido presidente de México. Hasta la fecha es el más joven que ha tenido México, 24 años lo tuvo de edad, y los matan. Y de ahí ya viene una debacle, y les prometo que para octubre voy a dar la conferencia del cadáver de Maximiliano, para que vean todo lo que pasó. Pero vamos a hablar del cadáver. Sí hubo un cadáver, sí era Maximiliano, y están sus féretros, y ahí está la declaración del médico que le hizo la autopsia y el embalsamamiento, y del otro médico que lo volvió a embalsamar, etcétera, etcétera. Entonces, yo me quedo obviamente con la historia, no leyendas y mitos, aunque suenan muy deliciosos hay muchos libros, ¿no? Para pues esas cosas que nos gustan de ultratumba y de lo sobrenatural y de miedo y de terror, pero no hay que irnos con la finta. La historia es la historia, y otra cosa son las leyendas y el ocultismo, como lo quieran llamar. Gracias. Muy buenas noches, excelente conferencia. Disculpe, mi pregunta es, ¿qué pasó con los acompañantes después del fusilamiento de Maxi? Estoy hablando sobre la guarnición francesa. Pues con todos. Hablando de la guarnición francesa, pues fueron expulsados los franceses. Cuando viene otra etapa, es decir, termina el Segundo Imperio en cuanto matan a Maximiliano. Se acaba el emperador, se acaba el Segundo Imperio, y entonces viene un periodo que se llama la restauración de la República, es decir, la reivindicación de Benito Juárez como presidente de México. Y entonces, después de andar huyendo y de hacer tratos con los estadounidenses para derrocar a Maximiliano, llega Benito Juárez. Se dice, eso sí no está, realmente yo no lo he visto comprobado, que la única vez que Benito Juárez vio a Maximiliano en persona fue muerto cuando estaba en lo que era el Palacio de Gobierno de Querétaro, que fue cuando dijo que no era tan alto como le habían dicho. Que a mí se me hace también eso un mito, porque también dicen que cuando lo vio fue hasta cuando le hicieron el segundo embalsamamiento en México, que dijo: ¿cómo vamos a entregar así a Maximiliano si está ennegrecido y demás? Vuélvanle a hacer un embalsamamiento y blanqueenlo con polvo de arroz, etcétera, etcétera. Y se fue. Dicen, eso también es otra versión, no lo sabemos. Para entonces regresa y hace su entrada triunfal el presidente Juárez, se reivindica como presidente, y entonces pues empiezan a generarse varios decretos de expulsión de franceses
de todo extranjero que hubiera participado, sobre todo en lo que se llamó la revolución, la intervención francesa. Y otros los mataron, otros los encarcelaron, y luego otros que se quedaron, no propiamente franceses, porque recordemos que en la Guardia Francesa había mexicanos y franceses, por eso se decía franco-mexicano. Y todos los demás, que el Bazán, que el cochero, etcétera, etcétera, huyeron y se fueron en barco y hasta saquearon el castillo de Chapultepec, llevándose, bueno, ya desde antes lo habían programado, poco a poco, los tapices, las vajillas, las joyas y todo lo que habían traído de Francia. Lo poco que hoy está, que es mucho, no lograron sacarlo, ¿no? Todas esas comitivas se fueron. Las autoridades, como el de San Juan del Río y el de Querétaro, que apoyaron al emperador, fueron encarcelados, tomados, digamos, porque encarcelados propiamente no, fueron capturados, les tomaron testimonio y demás, y les hicieron jurar que ahora se debían a la República, y dijeron, pues sí, ¿no? Sí, juro. Y ya, como que los inhabilitaron un tiempo, por decir así, y luego hasta les fue mejor porque los renombraron. De hecho, en ese momento, cuando Maximiliano llega a Querétaro, el prefecto de Querétaro, de la capital del estado, era un sanjuanense, Ángel María Domínguez Quintana. Era imperialista total. San Juan del Río era imperialista igual que Querétaro. Lo que, por ejemplo, en Guadalajara ustedes vayan y hablen de Maximiliano y les mientan la madre, por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque allá no fue. ¿Qué hubiera sido si hubiera ido? Como vino a Querétaro, fue a Cuernavaca, fue a Mérida, a Orizaba, ¿cómo se llama el otro que está junto a Orizaba? Córdoba, a Mérida, muchas partes de Yucatán, Puebla, etcétera, donde pues sí saben historia, porque generó historia en esas ciudades como aquí, ¿no? Pero fue así. El proceso es como cuando también la independencia, hubo un periodo en que expulsados los españoles de México y se van, o se atienen a quedarse aquí bajo nuestras reglas, y la mayoría se tuvieron que ir, incluso les tuvieron que dar como que dinero para que se fueran, es decir, barcos y todo, porque en qué se iban a ir si ya los habían dejado sin nada. Aquí ahora les llaman que la primera transformación, la segunda, la tercera y cuarta, ¿no? Esas etapas históricas es a lo que se refieren esas transformaciones, cambian el destino del país. En la comitiva que se fue a solicitar a Maximiliano, se cuenta que era un hijo de José María Morelos y Pavón. ¿Será cierto? No, hay una historia de un hijo de Morelos, pero es muy diferente y no tiene propiamente conexión con Maximiliano. Lo que sí tiene conexión con Maximiliano, por ejemplo, ¿no? Como el hijo de Iturbide. Maximiliano y Carlota no podían tener hijos, aunque lo intentaban, se dice que lo intentaban y nomás no se embarazaban. Entonces, ahora como segundo emperador, como un monarca, tenía que dejar una descendencia de otro emperador a su muerte. Y entonces deciden adoptar a un niño para que se convirtiera en sucesor del emperador. Y antes de saber que adoptó al hijo de Agustín de Iturbide, adoptó a un niño en Querétaro. Y aparte era un niño indígena, que se había muerto su padre y su madre. Y lo adopta, porque se lo presentan cuando llega a Querétaro en esta primera visita, y se lo presentan. Y él lo toma y va y lo bautiza en la parroquia de Santiago, que está en la calle 16 de septiembre en la ciudad de Querétaro. Y le pone su nombre y su apellido: Fernando Maximiliano José de Habsburgo. Y le pone un apellido indígena, porque no sabían ni quién había sido su madre ni su padre, y era un recién nacido. Pero lo bautiza y a los 4 días se muere el niño. Otra historia también hubiera sido a lo mejor desastrosa para el niño. Y después pues hay que buscar, y entonces dicen, pues si Iturbide fue el primer emperador y él sí tuvo descendencia y tiene una línea sanguínea del primer imperio mexicano, pues hay que adoptar al hijo de Iturbide. Y adoptan a Agustín Chico, oficialmente, hasta lo presentan ante el pueblo y todo. Y obviamente cuando cae Maximiliano,
Ellos vivían en Estados Unidos, la viuda de Iturbide y todos sus hijos. Pues patitas, ¿para qué las quiero? Ya se quedó el niño y ya no pasó nada. Pero también esa fue una cuestión que sí fue real, pero alrededor de esos escándalos de cama de la emperatriz y del emperador, y que si era no sé qué, que le gustaban tal cual, y que el azul y el rosa, y pues son historias alternas que se dan para generar cierta polémica, y siempre, insisto, se va dejando la historia verdadera detrás, y debemos de estarla sacando y ponerla sobre los mitos y las leyendas, porque no, México no está para eso. México y el mundo, nosotros tenemos tanta historia que no podemos basar la historia en leyendas, ¿no? Entonces, por eso habrá que aclarar en ciertos temas la personalidad de cada persona, ¿no? Sin afán de pues menospreciar lo que hicieron. No todos somos santos de la devoción, no todos hemos hecho cosas buenas como malas, pero la historia es la historia, ¿no? Entonces, sí, que el presidente borracho, pues era borracho, él solito se ventaneaba, ¿no? Entonces, pues no podemos decir, no, o sea, se hacía el borracho, pero era agua. O sea, eso ya es tomar partido y defender algo que no se puede defender. Y eso ha pasado desde antes de la llegada de los españoles. Pero, pues hoy la juventud desafortunadamente se va más con eso, porque la historia es aburrida, ¿no? Pues, aunque les aburra, vamos a seguir estando ahí. Por cuestiones de tiempo, esta sería la última pregunta. Ahorita en privado les contesto lo que quieran. Buenas noches, muy buena conferencia. Disculpe, ¿usted qué piensa o qué piensa sobre que Maximiliano dicen que fue el primero en celebrar el grito de Dolores vestido de charro? No, esa es otra leyenda también. ¿Ves? Miren, no existía el traje de charro. Él no conoció el traje de charro. Él empezó a crear un traje de ranchero montado a caballo, con mucha mezcolanza de lo que venía de su idiosincrasia europea con lo que veía en México. De ahí viene el origen del traje de charro, pero eso sucedió hasta después, hasta finales del siglo XIX. Aquí estamos hablando de mediados del XIX. Que sí, él conmemoró por primera vez el grito en Dolores, eso es verdad. Él sí fue a Dolores Hidalgo, está una casa donde él se quedó ahí junto a la de Miguel Hidalgo y Costilla, que se asume ahí en el centro, hasta hay una placa, y él en el templo de Dolores fue el primero que tocó la campana de Dolores y dio el grito de independencia. Eso sí es cierto, fue el primero que dijo viva México. Después todos se lo asumieron estas conmemoraciones por el gobierno de Porfirio Díaz. No fue así. Maximiliano empezó con esto, y ya las fiestas patrias en la Ciudad de México con el presidente de la nación, es decir, Porfirio Díaz, ¿saben quién las inició? Un sanjuanense, Juan María Wenceslao Sánchez de la Barquera y Morales, que ese nombre lo tiene la biblioteca pública que está aquí. Él nació en San Juan del Río. Sus papás eran dueños de la hacienda de Santa Rosa, que se conoce como Santa Rosa Xajay. Él ahí nació y se convirtió en muy importante, escribía, era político y demás. Y por propuesta que le hizo a Porfirio Díaz de celebrar el día del inicio de la independencia, Porfirio Díaz le dijo, pues sí, está chido, ¿no? Pues hazte un discurso oficial, una alocución, y la festejamos aquí en el balcón presidencial, y pues yo toco la campana, ¿no? Y la mando traer de allá. Y eso pasó, y eso casi nadie lo sabe. Pues siéntanse orgullosos, porque a Juan María Wenceslao Sánchez de la Barquera y Morales le debemos las celebraciones del 16 de septiembre. Lo del 15 sí fue por lo del cumpleaños del presidente, que era como empezar la fiesta para el otro día hacerla más grande, ¿no? Pero es el inicio de la guerra de independencia. La independencia no fue el 16 de septiembre, fue el 27 de septiembre la consumación, y la firma del acta de independencia fue al siguiente día, el 28 de septiembre. Esos días son cuando se logra la independencia de México respecto de España. Gracias a todos.